Ezcaba, ¿no? Ezcaba. Poco, bastante poco. Ezcaba. Is it Basque? Ezcaba. No. Ezcaba. Ezcaba, no. Cuando en la guerra no se tuvo a ver algún prisionero o cosas de esas, pero que no sepa darle detalles, no. Yo no, ¿tú? Sí me suena, pero no sé qué es. Ezcaba. Ezcaba. Lo siento, pero no. No sé si saben, muchos de ustedes, es que una de las fugas más impresionantes de una cárcel sucedió en España, en plena guerra civil española, el 22 de mayo de 1938, ¿verdad? 796 hombres se escaparon, se fugaron del fuerte de San Cristóbal, en Pamplona. Y como dicen, y yo también estoy de acuerdo, que es bueno tener memoria para saber de dónde venimos y qué nos ha pasado en este país, hay alguien afortunadamente que puede recordar para ayudar a situar las cosas. Si hay alguien que está aquí con nosotros esta noche. Buenas noches, Rogelio Díaz. Buenas noches. Acompáñeme porque usted tiene muchas cosas interesantes que contarme, por favor. La de la fuga, cada preso que sabe más o menos lo que pasó en su sitio hasta el momento en que te abrieron las puertas y saliste. No, yo siempre fui socialista, siempre. Desde que nací. Yo era socialista, como hoy, porque no he cambiado yo nada, ¿eh? Yo era entonces y lo era hoy, y lo soy hoy. Hicimos aquí un sindicato, que fue uno de los partícipes del sindicato, a la CNT. Que yo no era ni comunista, yo me hice comunista en la cárcel. Yo socialista. De verdad. Eso era yo. Ni izan beti abertzale. Orduan irikatzu ez den izan abertzale izan beti. Eta abertzale del PNU. Izan eta segidukot. Yo pertenecía a las juventudes socialistas. Pertenecía. Es, komunistin içen. Orduan komunistin içen, bai. Zagutxut, horren gainen zagutxut. Pues mi hermano y los sobrinos en las juventudes socialistas. Mi marido en Izquierda Republicana y mi cuñado era abogado. Y había, vamos, no se trataban bien las derechas con las izquierdas, ¿sabe usted? No había amistad. Que ya estábamos viendo que venía lo que vino, ¿no? Y el día 18 de julio, pues lo oímos por la radio, en una radio que había aquí en el pueblo, que había la revolución. El golpe de Estado que dieron, que fueron los falangistas, los requetés, ¿entiendes? Y el ejército. Pues resulta que el alcalde de Estella, Fortunato de Aguirre, se llamaba Fortunato de Aguirre,
se había casado, estaba esperando familia, pero Fortunato Aguirre era nacionalista y denunció a Mola que él sabía que los requetés estaban haciendo instrucción por su cuenta en Irache. ¿Y qué te crees tú lo que hicieron? Matarlo el primer día del movimiento. Pero luego, cuando fueron a por mí, ya no me pude defender. Estaba yo comiendo, me parece que era un poco arroz o patata o lo que fuera, y no me dejaron meter la cuchara en la boca, cuando sal para afuera. Entraron los del pueblo, que fueron los del pueblo. Y tira la cuchara y fuera. Y entonces cuando me detuvieron. Ya con la hora del juicio, pues, allí cayó una película, pero una verdadera película, señor. Porque es que hay que tener en cuenta que yo tenía 17 años, prácticamente era una criatura. Como les dije, si a mí no se me puede juzgar por las armas de Dios mío, si soy menor de edad. Yo trataré de defenderle a usted pero es una comedia. Si tenemos suerte, tenemos suerte. Bueno, es una comedia, bueno, penar de muerte, 30 años. Kamisa hori alkondari urdine, militar soldau jantzitxe. Esaten ze, como este chaval, ¿qué va a pagar con la vida? Como este chaval, ¿qué va a pagar con la vida? Hau txestat eskapatu xeinik hemen. Me tomaron la afiliación cuando ingresé. Nunca vi al juez para que me tomara declaración. Me procesaron, que me dijeron que me habían procesado en la causa 211 de 1936. Larrenagan hartu eskun deklarazioa, tonsa nik ez kategoriokuen baina, izerrez beteko morroizu bete ibarra, korola motolan, bihote zuri ez da militara. Eta onzan ayudanteaz eskribilan, afiliazio hartzen. Da, ¿quién ha bombardeado Guernica? La aviación alemana. Y vienen de un invertan. Sin vergüenza, mentirosos, hacen de insultatan. Te hacen un sano al sargento. Cállese. Que me calle. Por supuesto, tal como ellos definían, no éramos prisioneros de guerra, ni mucho menos, para que no nos hiciéramos ilusiones de Ginebra, de tratados internacionales de Ginebra. Éramos rebeldes militares, y esos rebeldes militares fuimos, en general, condenados a pena de muerte, fusilados 35, y conservados, más o menos llamados indultados, si se quiere decir así, 5 por ser menores de edad. Rebelde juicio sumarísimo san, pena máxima, pena de muerte, pena mínima, reclusión perpetua. Hoy lanche bizalo nituen alakoenak, justizioen gero. Handik amaseigunea, juzgaule detxusten juzgaule eta juzgaule estatzen ze, koño, jueza, beti gogoretzen da, hombre, Urquiaga, se salva usted. Había rumores, evidentemente rumores. Había rumores. Yo me enteré, como mucho, cuando nos dijeron las puertas están abiertas. El que quiera que salga y el que no que se quede. Para lo de la fuga, bueno, aquel fue sencillísimo. Pero claro, ahora, contándolo ahora. Porque de aquí eran estos señores que venían ya un año o dos planeando. Que la operación, la fuga fue perfecta. Pues nada, pues mira, de una manera tan sencilla y tan... eso, pero que claro, hubo un fallo. Y ese fue el que nos mató.